El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican. Padre, te amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hoy te pedimos, amado Dios, que no haya absolutamente nada de nuestro ser que no se rinda ante tu majestad, ante tu señorío. Tú eres el único digno. No hay otro nombre más grande en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra que tu nombre. Eres poderoso. Eres Dios eterno. Tuyo es el poder. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amado, qué bendición tan grande poder estar aquí y haber recibido de tu mano santa esta invitación para compartir contigo este momento de intimidad en tu lugar secreto. Es una honra porque, habiendo tantas personas en el mundo, que tú te dignes a invitarnos a nosotros y a hablar a nuestro corazón con esa ternura y con ese amor que lo haces, es un privilegio tan grande. Ay de nosotros el día que no tengamos este privilegio de poder escucharte. Estaríamos perdidos en el mundo. No sabríamos hacia dónde dirigirnos ni qué hacer. Pero tu palabra es como el faro que nos indica el camino, que nos muestra por dónde debemos andar. Por eso agradecemos inmensamente el que nos hables cada mañana, el que saques un tiempo para compartir con nosotros, el que nos visites. Yo sé que tú estás aquí, que la presencia tuya es real en medio de nosotros. Y a ti te alabamos y te bendecimos y te damos la bienvenida no solo a este lugar, sino a cada vida, a cada familia que se reúne en oración en este día. Que la bendición tuya, Padre, esté con todos nosotros. Que tú vayas delante siempre, que la presencia tuya nunca falte en nuestras vidas. Ven y visita nuestros hogares y establece tu reino y tu habitación en nuestras casas, trayendo paz, trayendo armonía, trayendo gozo. Gracias, gracias por la revelación que hoy traes a través de tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento para que esto que se va a compartir no sea simple conocimiento, sino revelación tuya. Que esto que hoy tú traes, Señor, pueda quedar escrito en nuestros corazones. Gracias por el amor tan grande que nos tienes. Gracias por este nuevo día. Es el día que tú hiciste y en él nos gozaremos. Gracias por cada oración respondida. Gracias por cada palabra revelada. Gracias por el nuevo día que nos regalas, por sostenernos con tu mano santa y preciosa. Que tu gloria llene este lugar. Creo que así es, Señor. Gracias por cada persona que tocarás con tu palabra y restaurarás y levantarás para gloria de tu nombre.
Este programa es tuyo, nosotros no somos nada, a ti te damos todo el honor y toda la gloria. Eres bienvenido, mi amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Familia preciosa, maravillosa, de verdades eternas, muy buenos días. Good morning para los que están en otros países, en los Estados Unidos. Good morning. Muy bien. Hoy amanecimos más internacionales que nunca. Eso es lo bueno. De verdades eternas que llega a todos los rincones del mundo a través de esta plataforma. Muchas gracias. Aquí estamos al aire por la misericordia de Dios, por supuesto, y también por el buen oficio de cada uno de ustedes que nos han acompañado en oración en este tiempo. Dios ha sido bueno y nos ha permitido de nuevo estar aquí. ¿Cómo sucedió? No sabemos, pero lo cierto es que aquí estamos de nuevo, porque mientras el Señor esté en medio de nosotros, Él se va a encargar de pelear por cada uno de nosotros. Dios les bendiga a todos. Estaba meditando ahorita que estaban en el tiempo de oración acerca de algo especial. ¿Me ayudan a compartir, por favor, esta transmisión mientras les voy contando lo que Dios puso en mi corazón? Está en el libro de Mateo capítulo 6, Mateo 6, verso 13. Allí está Jesús enseñando acerca de la oración. Pero hay un detalle pequeño que tal vez hemos olvidado y el Señor quiere recordarlo hoy. Mateo 6, verso 13. Este no es el mensaje que hoy vamos a estar compartiendo. Esto es una adición, un postre, una ñapa, llámelo como usted desee. Pero aquí dice Mateo 6, 13 algo que el Señor habló en mi tiempo de oración. Mateo 6, 13. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, Jesús está enseñando a sus discípulos que le pidan al Padre Dios que los libre del mal. ¿Por qué Jesús le pide al Padre Dios que nos libre del mal? La respuesta es sencilla. Porque Él es el único que tiene el poder para derribar, para vencer, para derrotar al enemigo. Él es el que puede librarnos del mal. Usted y yo no podemos hacerlo. Padre, líbranos del mal. Y lo que viene es poderoso. Dice aquí, líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino. Esa palabra reino es gobierno. O sea, porque tú eres el que gobiernas. Porque tuyo es el reino. Tuyo es el poder. O sea, el poder no es del enemigo. El poder es tuyo y la gloria también es tuya. Muchas veces nosotros, así como estos espías que fueron a reconocer la tierra, que vieron los gigantes, ellos decían: a nuestro parecer éramos como langostas. Y ayer me decía alguien: es que me dio miedo de ir a hacer una liberación porque éramos como cucarachas. Somos como unas cucarachas. Y yo decía: Dios, tú me quieres hablar algo a través de esto. Y es cierto, muchas veces nos vemos ante el enemigo como si fuéramos cucarachas. Nos vemos ante el enemigo como si fuéramos simples langostas, como si el que tuviera el poder es Satanás y no nosotros, y como que todo es el diablo y el diablo. Y no. Aquí dice que el poder y la gloria es solo del Señor. Así que dile a Dios: Señor, líbranos tú del mal, porque el enemigo no tiene ningún poder en contra de nosotros. Así que vamos a darle gracias a Dios con todo el corazón, porque el poder es de Él. El poder no es del enemigo. El enemigo no tiene ninguna autoridad en contra de nuestras vidas. Es más, cuando se fue a levantar en contra de Job, tuvo que pedirle permiso a Dios. Porque el poder, hoy es un día para declararlo, para creerlo. El poder no es del enemigo. El poder no es de las circunstancias. El poder es de aquel que vive y reina para siempre, por todos los siglos. Sabiendo esto, ahora sí comenzamos. Él tiene el poder para ayudarle en su situación. Él tiene el poder para librarle del mal. Él tiene el poder para salvarlo. Él tiene el poder para sanarlo. Él tiene el poder para prosperarlo. El poder es de Él. Tienes que recordarlo. Es de Él el poder, no del enemigo. El enemigo ya está derrotado y está vencido. Gracias, Dios. Gracias. Estamos listos entonces para recibir tu instrucción, Señor. Disponemos nuestro corazón
Wow, que sea como buena tierra, para que esta palabra que tú hoy traes, Señor, dé fruto en mi vida al 100%. Estoy dispuesto a recibirla. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, todos desenfundando su Biblia, listos y preparados para recibir. Sí, porque la Biblia es un arma, ¿no? Entonces uno desenfunda el arma. Hoy vamos a estar compartiendo acerca de otra de las enseñanzas que nos dejó Jesús. Él habló acerca de la parábola de la levadura. La parábola de la levadura. ¿En dónde está eso? En el libro de Mateo. Mateo, en el capítulo 13, Mateo capítulo 13, en los verso 33. Mateo 13, 33. Dijo Jesús, esto salió de los labios del Salvador del mundo. Él dijo, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. El reino de los cielos es semejante a la levadura, pero no se detiene aquí. Sigue diciendo que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. La levadura es cierto tipo de hongo que se usa como agente para hornear y fermentar la masa. La peculiaridad de la levadura es que un poquito de levadura rinde mucho. Una pequeña cantidad tiene la capacidad de penetrar en toda la masa, multiplicando grandemente su tamaño. Además de hacer que la masa crezca, da al pan un maravilloso aroma y sabor, pero espiritualmente, ¿qué representa la levadura? Miremos un poco. Vamos un poco a la historia para poder comprender. El libro de Éxodo, capítulo 12, Éxodo 12, versos 14 al 15, dice lo siguiente. Atentos, por favor. Éxodo 12, versos 14 al 15. Dice la palabra. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. 7 días comerás panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarás toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. ¡Wow! La Biblia nos dice que los israelitas únicamente tenían que comer pan sin levadura cada año durante la Pascua, como una conmemoración del éxodo de la esclavitud en Egipto, ya que los hijos de Israel salieron de Egipto apresuradamente, no tuvieron tiempo para que el pan creciera, por lo tanto, en esa primera Pascua el pan se hizo sin levadura. Así quedó registrado en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 3. Repito, Deuteronomio, capítulo 16, verso 3. Dice la palabra: no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida, te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Egipto, hemos compartido,
representa al mundo. Y a ese mundo pertenecíamos nosotros hasta que Jesucristo vino y nos sacó de ahí. Nos libró del pecado y ahora empezamos a caminar con Él. Y el Señor dice, hey, esos panes de levadura te van a recordar esa liberación que obtuviste. Según el texto hebreo, el término pan sin levadura se deriva de la palabra matzot, que significa pan o pastel sin levadura. El léxico afirma también que a su vez matzot se deriva de una palabra que significa drenar o succionar. Al referirnos a esta segunda palabra hebrea, el léxico quiere decir levadura, devorar con avidez la dulzura. Así que es muy posible que los panes sin levadura, aunque hayan sido pesados y no hayan crecido, pudieron también haber sido de un sabor dulce, dulzura que se come o devora la levadura. En la Biblia, la levadura es casi siempre símbolo de pecado. Así como la levadura impregna toda la masa, igualmente el pecado se extiende en una persona, en una iglesia o una nación, eventualmente abrumándolos y llevándolos a la esclavitud y finalmente a la muerte. Gálatas capítulo 5, verso 9. Dice la palabra, Gálatas 5:9, dice, un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa. Un poco. Una pequeña indiscreción, una pequeña canita al aire, esto no le hace daño a nadie. Una pequeña masa. ¿Cómo afectó Eva a toda su familia y a toda su generación? Porque desobedeció a Dios. Tomó del árbol que Dios le dijo que no comiera. Esa pequeña levadura afectó toda la masa, afectó toda su generación al punto que toda esa generación tuvo que ser destruida. En el libro de Romanos, el apóstol nos advierte que el juicio de Dios por el pecado es la muerte. La gente dice, pero pecar no, ¿por qué hablan de pecados? Y eso ya Dios perdonó los pecados. Porque el enemigo no quiere que tú te salves. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 lo dice. Romanos 6:23 dice la palabra. Dice Romanos 6:23. Porque, no lo digo yo, porque la paga del pecado es muerte. Esa palabra muerte es separación. La persona que muere en pecado está separada eternamente de Dios. Aunque le hagan nuevas noches. Sí, después que muera. Aunque oren por esa persona, Dios lo tenga en su santo reino. Eso no sirve de nada. Puede sonar bonito. Pero la paga del pecado, dice la Biblia, eso se llama muerte. La paga del pecado es muerte. No, pero sí, él se tomaba sus cositas y por ahí la pasaba bueno y era a veces muy mal geniado y no sé qué, pero él era buena persona, porque todos los muertos son malos, ¿sabía usted? Usted quiere que hablen bien de usted, hágase el muerto y verá que todo el mundo, uy, ese señor Humberto, esa era alma bendita, estos ojos que han de ver el Señor, ese hombre sí era bueno. Pero cuando usted se muere, cuando está vivo, no. Ningún muerto es malo. Todos los muertos son los más obedientes, pero eso es para uno, pero para Dios no es así. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Así que si usted no quiere morir, vuélvase a Dios. Es lo que dice la Biblia. Y yo tengo que decirle lo que dice la Biblia. Si usted lo cree bien, si no, yo seguiré adelante. Pero es lo que la Biblia dice. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, el regalo de Dios es vida eterna, mientras lo que el pecado te da es separación eterna. Dios te da vida eterna, el pecado te separa eternamente de Dios. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva o el regalo de Dios
para expiar o limpiar el pecado del hombre es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Esta fue la razón por la que Cristo murió en la cruz. Es decir, para ofrecer una manera de salir de este juicio por el pecado que trajo la muerte y que nos separaba de Dios. Eso sí, si el hombre se arrepiente de sus pecados. Ay, es que yo no tuve tiempo para llamar a que me hicieran los santos óleos. No, esto no es de santos óleos ni nada de eso. Esto es de que usted tuvo toda una vida por delante para arrepentirse. Y si no lo hizo, es complicado. Yo no estoy diciendo que una persona no se pueda arrepentir en el último minuto. Sí lo puede hacer. Lo que estoy diciendo es que si tuvimos toda una vida para arrepentirnos, ¿por qué esperar cuando esté para morirme para arrepentirme? Cuando muchas veces la muerte te toma de sorpresa, un accidente, tú no sabes y no te da tiempo. ¡Ey! Arrepiéntete de tus pecados. Acepta a Cristo como el sacrificio de tu vida, ese sacrificio de la Pascua. Como aquel que tomó su lugar en la cruz por ti. Y permite que Jesús cambie tu corazón y pueda transformar tu vida de acuerdo a lo que Dios manda. Y aquí viene una revelación poderosa. Jesús es ese maná. Jesús es ese pan que descendió del cielo para darnos vida y vida en abundancia. Él mismo lo dijo en Juan capítulo 6, verso 51, dice la palabra. No, yo peco y no pasa nada porque el domingo voy a la iglesia y yo me confieso. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y no se aparta, no alcanza la misericordia de Dios. Así que cada día que usted recibe es una oportunidad, no para seguir en lo mismo, para cambiar lo que tenga que cambiar. No espere que sea demasiado tarde. Juan 6:51 dice la palabra. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo, dijo Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ese comer es creer en la obra de Jesús, en la obra de la cruz. Comer es creer, porque usted puede masticar el pan y lo puede botar. Es masticar y comer. El que coma de este pan, el Señor promete, vivirá para siempre. Eso se llama eternidad con Dios. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Más que la conmemoración de una celebración religiosa, porque muchas veces la gente se queda en la celebración de las cosas religiosas. Que el día de la velita, entonces todo el mundo con velitas, oh, qué espirituales, y al lado 2 cajas de cerveza y todo el mundo parrandeando. Yo digo, yo no entiendo. El día de las velitas y se vuelven tan espirituales porque prendieron una vela. Es que la vela eres tú. El Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. La fácil es, yo prendo una vela y no alumbro. La ideal es que alumbres. Y a veces uno se queda en la celebración que no sirven para nada. Celebración religiosa de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura era simplemente la excusa de Dios para que nunca olvidáramos que su Hijo Jesucristo es ese pan que el pueblo de Dios debe comer. Recuerden ustedes cómo fueron liberados de Egipto. Ese fue el propósito de esto. Para que ustedes recuerden que salieron deprisa. Celebren la fiesta de los panes sin levadura para que ustedes recuerden que Jesús los liberó en la cruz del Calvario, que Él pagó el precio por sus pecados.
Más que una celebración es entender que ya Jesús llevó el pecado y si Él lo llevó, el pecado no tiene por qué señorear en mí. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios 5, 21. Dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado. Dijimos que la levadura representa el pecado, ¿verdad? Y dijimos que Jesús es el pan que descendió del cielo. Pero Jesús no cometió pecado, es decir, no tenía levadura. Él es el pan sin levadura. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No cometió pecado. Algo que no tiene levadura es algo puro, algo que se mantiene en su estado original, algo que no ha sido permeado por nada externo, algo que no cambia. El pan, oiga bien, el pan que carece de levadura es difícil de moldear o cambiar de tamaño o de forma. Intente hacer un pan. Si usted no le echa levadura a esa masa no la puedes moldear. Está dura. Usted lo mete en el horno, que puede ser un prototipo de la prueba, y la masa no va a sufrir ninguna modificación. Así es Jesús, el pan sin levadura. Pero aquel creyente que deja entrar la levadura del pecado a su vida, se vuelve manipulable, ya no moldeable, que es lo que Dios hace, moldearnos, sino manipulable. Manipulable por la persona que está haciendo el pan. Si usted le echa a la harina levadura, ya puede manipular. Entonces usted estira la masa y corta aquí porque, si le quedó muy grande otra vez, pega y usted puede manipular. Aquel que deja que la levadura del pecado entre en su vida se vuelve manipulable. Y cuando usted mete ese pan en el horno, manipulable, porque tiene levadura, que es el pecado, ese pan apenas enfrenta las altas temperaturas que pasa, el pan se esponja. Es decir, el horno, el caliente, en el caso de nosotros, las pruebas o las circunstancias difíciles de la vida lo cambian de forma. Ya no es el mismo, ya no cree como antes creía. Porque las circunstancias afectan su forma, afectan su identidad. Eso hace la levadura en la harina y hace el pecado en la vida del creyente. Pero noto algo. Aunque por fuera el aspecto del pan sea delicioso, calientico, doradito, grande y agradable, por dentro ese pan no es nada. Es una ilusión nada más. Un día vi un pan muy grande y dije, me lo voy a comer, y le metí el bocado. Y han de creer ustedes que cuando se deshizo en mi boca, ya no era tan grande. No, ese pedazo grande se volvió en un poquito de harina y uno dice, Es como los que van al gimnasio, que hay que ejercitar el cuerpo, por supuesto. Pero hay algunas personas que para verse bien se vuelven narcisistas y se inyectan en los músculos anabólicos, en los pectorales, en los bíceps, en los tríceps para verse bien. Y usted los ve, pues dice, wow. Pero cuando se les acaban los anabólicos, se derriten las chocolatinas, se derriten por completo todo, porque no era de verdad. Esta es la razón por la que muchas veces terminamos siendo lo que el enemigo y las circunstancias quieren. Coloca la levadura en nosotros y nos inflamos dependiendo de las circunstancias. Y no terminamos siendo lo que Dios determinó que nosotros somos. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Algunos interpretan la levadura como el Evangelio, pero ello revela que desconocen el tema. En ninguna parte de la Biblia se utiliza la levadura como referencia a un principio del bien.
siempre se le ha relacionado con el principio del mal. Volviendo a la levadura que infla el pan, a veces uno ve creyentes así que son panes como hojaldrados, algunos roscones llenos de arequipe impresionantes, otros y los va a ver uno y no son nada. Dios no quiere que seamos así, de apariencia. La palabra levadura en la Biblia, ¿sabía usted que aparece 98 veces en la Biblia? 98 veces. Aproximadamente 75 veces en el Antiguo Testamento y 23 veces en el Nuevo Testamento. Y siempre es utilizada en un mal sentido la levadura. Mateo capítulo 16. Verso 11 al 12 dice Mateo 16, 11. Dice la palabra del Señor: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? No fue por el pan. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Esa doctrina que los fariseos y saduceos predicaban para Jesús era levadura que dañaba la masa. El doctor Lightfoot, gran erudito, declaró que los escritores rabínicos normalmente utilizaban la levadura como un símbolo del mal. En el Antiguo Testamento estaba prohibido utilizarla para las ofrendas presentadas a Dios. Y el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, escribió sobre la levadura de malicia y maldad. Ahí está, en 1 de Corintios, capítulo 5, verso 8. 1 de Corintios, capítulo 5, verso 8, dijo el apóstol: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es decir, andemos en integridad, sin pecado en nuestros corazones. El simbolismo de las Sagradas Escrituras no se contradice, y podemos tener la seguridad de que la levadura no se utiliza en este pasaje en un buen sentido. Por lo tanto, la levadura no es el Evangelio como algunos han enseñado. El Evangelio en esta parábola está representado por las 3 medidas de harina. Eso es otra cosa. ¿Cómo lo sabemos? Porque la harina está hecha de grano o de semilla, y el Señor ya nos había dicho en la parábola del sembrador que la semilla representaba la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la harina. La palabra de Dios, y como Jesús es la palabra, Juan 1:1, al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo o la palabra es Dios. Entonces, cuando hablamos de la palabra, hablamos del pan. Por eso cuando Jesús dijo: oren al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día dánoslo. ¿Y sabe cuál es el pan nuestro sin levadura cada día? Es la palabra. Este es el pan de vida. Recordemos que esta parábola es una ilustración de lo que le sucede a la palabra de Dios en la tierra durante el intervalo existente entre el rechazo a Cristo y su exaltación cuando regrese para establecer su reino. Tomemos nota de lo que ocurre a la palabra de Dios representada por la harina. En esta parábola aparece una mujer, quien fue la que tomó la levadura y la escondió en la harina, la palabra. Y si aquí la levadura representase el Evangelio, ¿por qué dice la Biblia que la escondió? ¿Por qué había de esconderlo el Evangelio? El Evangelio debe proclamarse públicamente hasta los confines de la tierra. Obviamente, la levadura es el principio del mal. Y la mujer que la escondió en la harina también. Ciertamente, vemos esta realidad en los tiempos actuales. No hay culto, ni secta que ignore la Biblia, la tienen en cuenta.
He encontrado que incluso aquellos que adoran al diablo, los adoradores de demonios, utilizan la Biblia también. Los falsos maestros de cualquier tipo ponen la levadura en la harina, es decir, en la palabra de Dios. ¿Y qué hace la levadura? Es una sustancia usada para producir fermentación. Cuando se le añade a la masa del pan, la hace crecer y la hace también sabrosa. Por eso Jesús dijo: Padre, las palabras que tú me has dado, hablando de sus discípulos, orando por ellos, yo les he dado. Es decir, yo no he creado mi propio pan, yo no he creado mi propia receta para darles, me dediqué a darles lo que tú me dijiste. Y muchas veces nosotros como predicadores cometemos el error de añadirle a la masa o a la harina cosas externas que no están allí para manipular la enseñanza, para manipular las conciencias de las personas. Algo que me gusta de Verdades Eternas es que yo no tengo compromiso con nadie aquí. No tengo ningún compromiso con ninguna persona de compartir un mensaje para obtener un beneficio. Por ejemplo, yo quiero que las personas asistan a la reunión, entonces voy a buscar una palabra para decirles: es que ustedes no se congregan, es que son impíos. Yo quiero que la gente dé dinero, entonces ustedes tienen que sembrar. Entonces le he dicho a Dios: Señor, gracias. El poder predicar tu palabra sin ninguna motivación más, que la gente pueda conocerte y enamorarse de ti. No porque voy a predicarles algo para que ellos vengan al programa todos los días. Ustedes, si vienen al programa, es porque les nace. Nadie ha sido obligado a hacerlo. No porque yo traigo una palabra diciendo todos los días que ustedes no dan en la obra, ustedes. No. El que bendice este ministerio lo hace voluntariamente, cosa que agradezco inmensamente. Pero nadie es obligado a hacerlo. Entonces, llegar al punto de manipular la harina para que las personas encuentren alguna emoción en el pan que estoy ofreciendo y nuevas sensaciones, ocurre con frecuencia en algunas sectas. En lo que al sabor natural se refiere, el pan sin levadura es poco apetitoso. Es decir, una palabra que viene del corazón de Dios es poca apetitosa. ¿Por qué? Porque generalmente son palabras que te confrontan con tu pecado. Y a la gente no le gusta eso. A la gente no le gusta ese pan que le hable en la verdad. A la gente no le gusta el pan que lo confronte con su pecado. A ellos les gusta el pan que tiene arequipe por dentro, que es dulce. Un poco de levadura le añade sabor a la harina. A algunas predicaciones se les añade ese sabor para hacerlas parecer atractivas o llamativas. Es importante que las iglesias tengan sus visiones, pero se comete un error, y es hablar solo de la visión y no hablar de la palabra de Dios, de lo que Jesús dijo, porque te terminas enfocando en otras cosas y no en el centro del mensaje. Le añaden a la harina levadura. Eso hacían los fariseos y los saduceos. Y el Señor les dijo: atentos a esas enseñanzas. Atento a los que les están compartiendo, porque ese pan que les están dando no es correcto. Le echaban levadura para que fuera atractivo el pan o el mensaje que compartían. Y pregunto, ¿o no es atractivo escuchar todo el tiempo que cosas buenas nos van a pasar? Predicaciones, yo digo, wow, esto es tremendo, porque predicaciones donde nunca pasa nada malo. El Señor te va a prosperar, Dios te va a dar este año que viene, y a la gente le gusta ese pan. Ay, pero donde le dice, tú tienes que cambiar, tú tienes que dejar esto, tú tienes que volverte a Dios, tienes que leer más la Biblia, eso no me gusta. Donde me hablen de la idolatría, eso no me gusta, yo quiero seguir con mis santos. Eso no me gusta, ese pan no. Jesús es el pan que descendió del cielo sin levadura, por eso muchos no lo comen.
Es impresionante que la gente cree más en José, el papá de Jesús adoptivo, siendo que José, cuando se enteró que la Virgen María estaba embarazada, él dijo: ese hijo no es mío. Ese hijo no es mío. ¿Cómo así? Y el Señor tuvo que hablar: hey, mira, es que el Espíritu Santo hizo una obra en tu mujer, acepta. No quería casarse con María. Y la gente, con tal de no creer en Jesús, creen en todos los demás, en Judas y hasta en el preso ese que estaba colgado a la derecha, con tal de no creer en Jesús. Y la gente te enseña muchas cosas con tal de apartarte de Jesús, y eso es atractivo. Y es más fácil tener un cuadro de Jesús pegado a la pared que tener a Jesús en el corazón. Cuando la masa llega a cierta altura, por el efecto de la levadura, el panadero detiene la fermentación, introduciéndola en el horno para cocerla. Pero si antes de meterla en el horno el panadero hubiera dejado que la masa continuase aumentando por la acción de la levadura, se habría corrompido o podrido, adquiriendo un sabor agrio y resultando en algo difícil de comer. Mi madre siempre me decía, todavía la tengo conmigo, gracias a Dios, y mañana está de cumpleaños, mi vieja hermosa. Decía: amigo, no es el que te hace reír, amigo es el que te hace llorar. Y yo nunca entendí hasta que mi vida tocó fondo, porque realmente yo tenía muchos amigos, pero eran amigos para la parranda, para los vicios, para la perdición. Cuando me volví a Cristo, todos los que decían ser mis amigos me dieron la espalda y entendí lo que mi madre me decía. Un poco tarde, porque a veces somos tercos como hijos. No, yo lo manejo, mamá. Amigo es el que te hace llorar. ¿Por qué te hace llorar el amigo? Porque el amigo te dice la verdad, aunque a ti no te guste. No es amigo el que siempre te aplaude todo lo que hace, aunque lo hagas mal. Por eso tenemos una premisa en este programa, que se llama así, honor a su nombre, verdades eternas. Y la verdad duele. Esto no es mentiras eternas, verdades. Y se les dicen verdades porque soy su amigo, porque lo estimo y porque usted es importante para mí. Ahora, aunque el pan se vea por fuera hermoso, aclaro, no le estoy predicando para que usted pertenezca a mi ministerio, para que sea discípulo mío. Le predico para que sea discípulo de Jesús y ame a Jesús. Yo no, fue Él quien dio la vida por usted en la cruz del Calvario. Entonces, esa levadura hace que el pan por fuera se vea esponjoso. Y hay congregaciones esponjosas, aparentemente ungidas, panes y cristianos esponjosos. Así era yo, pero pura mentira. Cuando usted lo mastica, cuando las pruebas vienen a su vida, lo que queda de harina es algo realmente pequeño. Haga el ejercicio ahora que vaya a desayunar. Métase un bocado de pan grande y haga el ejercicio de mirar qué era ese pan grande que se comió. No era nada. Y eso hace la levadura. Cuando el mensaje tiene levadura, cuando el mensaje ha sido amañado, los cristianos no crecen. Por eso no hay fe, por eso siempre en lo mismo, no prosperan en ningún área de sus vidas. Pero les gusta ese pan, les gustan las alabanzas, les gustan el show, el espectáculo montado. Muchos creyentes en su apariencia exterior se ven como panes esponjados por la levadura del orgullo y la religiosidad y la hipocresía, cuando por dentro no son realmente nada. Ese era yo, no era nada. La levadura representa al principio del mal. Esta parábola enseña que la instrucción de las doctrinas erróneas en la iglesia conducirá finalmente a la apostasía total. Eso hacían los fariseos. Le añadían levadura al pan, hipocresía a las enseñanzas.
manipulaban la palabra de Dios. Por eso Jesús les decía a sus discípulos que no siguieran la levadura de los fariseos y saduceos, refiriéndose a la doctrina que enseñaba. Tengan mucho cuidado. Por eso les digo, traigan su Biblia y estudiemos. Mire que lo que se está compartiendo está escrito acá. Esto no me lo invento yo. Recordemos las primeras palabras de la parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado y fermentado. Y según el Evangelio de Lucas, el mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 18, verso 8, dijo lo siguiente. Lucas 18, 8, dijo: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí el Señor no estaba hablando de fe para obtener un milagro, porque apenas nos hablan de fe. Ay, sí, yo tengo fe. Es que yo tengo fe que Dios me va a dar ese empleo. No estoy hablando de fe para obtener milagros. Estoy hablando de fe para creer en Él, en Jesucristo, para creer en su obra redentora. Por la manera en que esta pregunta está expresada en el idioma griego, requiere una respuesta negativa. En otras palabras, lo que está diciendo es que cuando Él regresa a la tierra, ésta se encontrará en un estado de apostasía total, es decir, la obra de Cristo totalmente fermentada por la levadura que se dejó penetrar en la masa. Hoy se le ha añadido tanta cosa a las palabras, a los cultos, y la palabra ya no se está compartiendo como tal, como es. Primera de Juan 4:1, dice la palabra, Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuídese, lea la Biblia, estúdiela, no come entero, escudriñe la palabra. Y el apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, escribiendo a aquel joven que estaba preparando para el ministerio cristiano, le advirtió que llegaría el tiempo en que las personas no soportarían la enseñanza bíblica sana. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Primera de Timoteo 4:3. Dice la palabra, Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. No coman, no hagan, no. Se volvió eso. Cargas pesadas que ni ellos mismos pueden llevar. Además le hizo énfasis a su discípulo que cuidara la doctrina. Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16 le dijo el apóstol a su discípulo: ten cuidado de ti mismo. Hasta nosotros mismos necesitamos tener cuidado. El enemigo le dijo a Jesús: arrójate de aquí, porque está escrito, los ángeles vendrán y te sostendrán, cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto. Mira, el diablo usó la palabra para tentar a Jesús. Arrójate porque aquí está escrito. Le quería meter levadura a la palabra, pero Jesús, que tenía discernimiento, dijo: no, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La pregunta es, si el enemigo usó la palabra de Dios para tentar a Jesús, ¿usted no cree que puede usar la misma palabra para tentarnos a nosotros? Para que tomemos decisiones incorrectas y equivocadas, diciendo: no, es que la Biblia dice, y hay personas, no, es que Dios me dio una palabra, Dios me dijo que hiciera. Y ¿cuál palabras si ni siquiera comunión con Dios hay? Esto hay que tener mucho cuidado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, si tienes cuidado de la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Lo que Cristo vino a predicar. Hoy se predica del amor, se predica conferencias de todo, cómo ser exitosos en la vida, y no está mal, pero ¿qué del mensaje que vino a traer Jesús? Si algo debiéramos predicar todos es de Jesús y punto.
La apostasía final y total de la iglesia está revelada en el último libro de la Biblia, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis, capítulo 3, versos 14 al 19. Apocalipsis 3, 14 al 19. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré de mi boca. Imagínense que Dios esté diciendo eso de uno. Te vomitaré de mi boca, porque tú dices: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es lo que debes hacer. Arrepiéntete. No seas un pan esponjoso con levadura. Arrepiéntete. Quita la levadura. Arranca el pecado. No seas tibio. Algunos dicen: no, en diciembre hay que aprovechar las fiestas y la celebración. Me convierto en enero. No sabes si vas a llegar a enero. Continuamos leyendo los versos 34 y 35. Versos 34 y 35. Del libro de Mateo, ¿verdad? Mateo 13, versos 34 y 35. Dice la palabra aquí: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Estas últimas palabras sobre las cosas ocultas desde la fundación del mundo son para fijarlas bien en nuestra mente y en nuestro corazón. Nuestro Señor estaba presentándonos una verdad eterna completamente nueva. Las cosas que Él estaba revelando en estas parábolas nunca habían sido reveladas de esta forma en el Antiguo Testamento. Dice el verso 36: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose él a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ya hemos examinado dicha interpretación, pero vamos a leerla más bien para escuchar cómo el texto bíblico lo expone. Leamos desde el versículo 37 al 40, por favor. Versículo 37 al 40. El Señor dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Verso 39. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, dijo Jesús. Este es un cuadro preciso de la condición de la iglesia de Jesucristo en nuestra época. El Señor nunca se equivocó en sus predicciones, que se han cumplido totalmente y con exactitud. Continúa diciendo el verso 41: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a los panes esponjados con levadura. Los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, ciertamente el Señor los expone con la evidencia de aquellos que fluctúan por todo viento de doctrina. Efesios capítulo 4, verso 14. Dice Efesios 4, 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, echan levadura en la harina, que es la palabra. Y es que en su reino el pecado también erguirá su peligrosa cabeza, pero será echado fuera. Este párrafo concluye con los versos 42 y 43. Dice aquí:
y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto lo dijo Jesús. Porque alguien dirá, no, es que Dios es bueno. Esto lo dijo Jesús. Jesús dijo, y los echarán en el horno de fuego. Créale a Jesús. Allí será el lloro y el crujir de dientes, y ahí no hay tiempo para arrepentirse. Verso 43. Entonces los justos, los panes creyentes que son panes sin levadura, sin pecado, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga, como diciendo, no todo el que tiene orejas puede oír estas revelaciones profundas. Los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, panes sin levadura, resplandecerán. Y estas duras palabras de las Sagradas Escrituras brotaron de alguien tan bondadoso como el Señor Jesucristo, que dio la vida en la cruz del Calvario. Nadie hay más bondadoso que Él. Y Él está diciendo, ojo, la levadura trabaja interior e invisiblemente. Así también es el reino de los cielos. En la parábola de la semilla de mostaza vemos el crecimiento visible y maravilloso del reino de los cielos. Su magnificencia ha brillado a través de los siglos y seguirá aumentando de gloria en gloria hasta que su Rey Cristo Jesús vuelva a la tierra. En esta parábola, nuestro Señor Jesucristo nos enseña acerca del procedimiento interior e invisible, ilustrado por la operación de la levadura, escondida en la masa de la harina. El apóstol Pablo demuestra que el reino tiene aspecto interior cuando dice, el reino de los cielos o el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios no es comida ni bebida, que es por lo que nos afanamos en este mundo y detrás de lo que corremos. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Si se pudo dar cuenta, todo esto es interior. La comida y la bebida es exterior, lo material. La justicia, la paz y el gozo en el Espíritu es interior. Una persona que ha entrado en el reino de Dios tiene paz en su corazón. Anda en justicia. Procede esto del contacto íntimo del alma con Dios. Este es un diamante de muchas facetas. El reino de Dios es invisible en el interior, como lo son el honor, como lo son la misericordia, el amor y otras cualidades en el ser humano. La levadura es silenciosa en su modo de proceder. Pregunto, ¿quién ha podido oír a la levadura en su trabajo cuando es puesta en la harina? O sea, haga su masa y échele levadura y trate de escuchar algo mientras ella está trabajando. Usted no se da cuenta de nada. Mientras ella está leudando toda la masa, ninguno se da cuenta. Así mismo es el pecado. Tú no te das cuenta, yo no me doy cuenta. Él es silencioso y muchas veces imperceptible al ser humano. Por eso David decía, ¿quién podrá encubrir sus propios errores? Y decía, Señor, líbrame de los que me son ocultos. Yo puedo estar equivocado y no haberme dado cuenta, porque así trabaja la levadura y es el llamado de atención que nos hace el Señor. No, a mí el pecado no me toca porque yo estoy por encima del bien y del mal. Mire, el que esté firme que no caiga. Él entra de manera silenciosa. Por eso es que debemos estar alertas. Porque muchas veces nosotros hemos podido caer en el error sin habernos percatado. Así trabaja la levadura. Imagínese que usted es la masa, la levadura es el pecado, entra, y si usted no se pone las pilas, ella sigue haciendo su trabajo todos los días, actitudes de nuestro corazón, comportamientos incorrectos, ella sigue hasta que el pan o hasta que el problema sigue creciendo y creciendo. Este señor Garavito que violó y mató a tantas personas, él no comenzó haciendo eso. Él comenzó tal vez mirando pornografía. Y le gustó, y la levadura fue creciendo, y fue creciendo.
El esposo que termina asesinando a su propia esposa o que termina asesinando a su propia familia. Eso no comenzó de la noche a la mañana. Por eso dice la palabra, hey, tengan en cuenta las pequeñas zorras que son las que dañan el viñedo. Esas cosas que son como normales, son peligrosas. Estas personas que llegaron a asesinar a otro y que están metidos en una cárcel, no comenzaron de la noche a la mañana. Tal vez empezaron enojándose. Es que ese es mi carácter, yo soy así. Y el pan siguió esponjando y la levadura siguió haciendo su trabajo. Y hoy están pagando las consecuencias. Termino con esto. Si la levadura del pecado en el creyente logra penetrar, inevitablemente lo terminará por afectar. Esto fue lo que dijo Jesús. Y si Jesús habló hoy a tu vida, entonces es porque te ama y porque quiere que estemos atentos, muy atentos. En esta época de diciembre hay tanta levadura por todo lado. ¿Cómo mantenernos siendo un pan sin levadura en medio de toda esta corrupción que estamos viviendo? Debes estar atento, ¿sabes? Atento. Atento a las enseñanzas que recibes. Atento a los que escuchas. Atento a los libros que lees. Atento a aquellas cosas en las que tú dices edificarte. Las doctrinas que estás siguiendo. Atento. Padre eterno, muchas gracias te damos por este pan sin levadura que hoy has traído a nuestro corazón. Algo sin levadura es algo puro, y eso es tu palabra, pura. Qué bueno es recordar que tú eres el pan que descendió del cielo. En el desierto te manifestaste de esta manera a tu pueblo. Les enviaste maná porque tenían hambre. Tu deseo era maná, era pan, sin levadura. Pero a ellos no les gustó, querían carne. La carne representa el pecado. Y a veces el mundo tiene una tendencia a querer la carne, a darle prioridad a la naturaleza carnal. Y al igual que Israel en el desierto, el pan viene todos los días. Pero no queremos eso, queremos carne. Ya estamos cansados de lo mismo. Yo quiero es milagros, yo quiero que Dios haga cosas. Yo no quiero pan. Mas Jesús dijo, cuando oren, oren así. Pídanle al Padre que les envíe el pan nuestro de cada día. Él no dijo pidan casas, pidan carros, que hay que hacerlo. Pidan el pan. Ese es el que necesita para poder vivir eternamente. Yo soy el pan que descendió del cielo, dijo Jesús. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Cómo vivir para siempre si no comemos su palabra? ¿Cómo vivir para siempre si no comemos el pan? Padre, gracias por esta revelación y por las veces que menospreciamos tu pan, por aquellas otras tantas que nos fuimos detrás de panes leudados, fermentados, llenos de levadura que parecían bonitos, pero que al final fue camino de perdición y muerte. Ayúdanos a estar alertas, a estar atentos y a recibir tu palabra, a andar en fidelidad. Si Jesús se encargó de enseñar solo las palabras que el Padre le dijo que enseñara, ¿por qué hemos nosotros de escuchar otras cosas que tú no viniste a hablarnos? Ayúdanos a andar en tu verdad. Tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad es la que nos hará libres. Que hoy a través de esta verdad revelada podamos ser libres de toda levadura que a lo largo de los años hemos recibido, de todo pan con levadura, de toda esa harina que fue permeada, que nos hizo tanto daño y que hoy día nos ha llevado a la condición de ya no creer, porque nos prometieron tantas cosas y no vimos la respuesta y hemos perdido tal vez ese primer amor y hemos perdido esa pasión. Que cuando tú regreses, Señor, hayas fe, haya gente que pueda seguir creyendo. Ayúdanos, Señor, a poder ser predicadores con el temor tuyo para no compartir cosas que tú no nos hayas dicho y para ser fiel a tu mensaje. Gracias por este pan que nos regalas cada día, que nos hace tanto bien. A ti te damos el honor y la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.
A todos ustedes, mil gracias, qué alegría haber compartido con todos ustedes. Gracias por sus oraciones, por favor, no dejen de orar por nosotros, se los vamos a agradecer inmensamente. Que Dios les bendiga grande, rica y abundantemente. No olviden, si la levadura del pecado en el creyente logra penetrar, inevitablemente lo terminará por afectar. Así que cuídese de la levadura. ¡Feliz día! Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican.